Los días miércoles hemos estado conversando o hablando o compartiendo la palabra acerca de la integridad. En estos días que pasaron estuvimos mirando más que nada la vida de Saúl. Saúl que va a hacer lo malo delante de Dios, va a pecar y va a tener algo que alguien podría pensar que fue un arrepentimiento, pero que es un falso arrepentimiento. Hay algo allí en el corazón de Saúl que no está transformado. Hemos dicho y vamos a volver a insistir con esto, que cuando hablamos de integridad, eso no se trata de nunca errar, sino que se trata de estar siempre a cuenta. Es decir, que aunque se erre el camino, poder estar a cuenta también, y si Dios lo permite, en este desarrollo del día de hoy, vamos a estar mirando a aquellos que vivieron en integridad sin pasar por una situación de quebrantamiento de la ley de Dios, y vivieron en integridad. Pero estamos haciendo aquí el contraste entre Saúl y David. Porque Dios dice acerca de David que David anduvo en integridad. Y nosotros nos encontramos a David errando el blanco. Nos encontramos a David frente a una situación de pecado. Pero la actitud de David es bien distinta a la actitud de Saúl. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las actitudes de Saúl. La preocupación mayor de Saúl era quedar bien porque lo que a él le interesaba por sobre todas las cosas era la opinión de los demás. También tenía una conciencia cauterizada y corrompida, porque él estaba creyendo que hacía lo correcto. Y en consecuencia, él va a mostrar un falso arrepentimiento. Usted se recuerda cuando Samuel le toma cuenta porque había hecho lo contrario a lo que Dios había dicho, y él dice: yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy sirviendo a Dios. De verdad, engañándose a sí mismo. Hay un dicho, y no está en la Biblia, así que no lo busque, que dice que tanto miente el mentiroso que al final se cree su propia mentira. Y esto era lo que le estaba pasando a Saúl, haciendo las cosas mal. Además, una de las características es que él culpa a otros. Usted se recuerda, en la primera oportunidad le dice: Samuel, lo que pasa es que te demorabas. Lo que sucede es que el pueblo me presionó. La culpa no la tengo yo, al fin y al cabo, la tienen los demás, que me obligan a tomar esta clase de actitudes. Ahora, ¿por qué era también maniable por la opinión de los demás? Porque a él le interesaba la opinión de los demás más que la opinión de Dios. Un consejo que a veces le damos a las jovencitas cuando están por allí mirando a alguien. Uno dice: bueno, trata de buscar a alguien que ame a Dios más de lo que te pueda amar a ti en algún momento. Porque vamos a mirar que la integridad tiene que ver con el temor de Dios. La integridad tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón. Porque nos vamos a encontrar con Saúl buscando el perdón de los hombres, buscando el perdón de los demás y no el de Dios, sin entender que el pecado es siempre contra Dios, que va a afectar a otras personas, que a veces tenemos que restituir, que a veces tenemos que también arreglar cuentas, pedir que nos perdone la persona también. Pero lo primero es reconocer el pecado delante de Dios. Y sabe, Dios es un Dios justo. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe. Hace muchos años atrás estábamos trabajando con los jóvenes y bueno, en muchas de las actividades de los jóvenes teníamos un joven que
Bueno, ahora es abuelo como yo también, ¿no? Pero siempre llegaba tarde. Siempre, 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 siempre. Más o menos, él llegaba temprano para el culto de la otra semana, pero no para el de esa semana. Y a la misma vez tenía una serie de talentos y de capacidades, así que él hacía parte de la música y también de un grupo de teatro que teníamos, y por ahí se armaba el ensayo, estábamos todos, terminábamos el ensayo y recién llegaba. Recuerdo en particular una vez que le pedí cuenta por eso y le dije otra vez, y él me dice, Dios sabe por qué. Recuerdo todavía lo que yo le contesté porque lo miré y le dije, ese es el problema, que Dios sabe por qué. En realidad, a veces se dan determinadas circunstancias que nos pueden hacer faltar a la palabra o llegar más tarde o que nos queden esperando. Pero cuando eso ya es una constante, ya es permanente, ya es algo que sucede y vuelve a suceder. Saber algo que si me llegaban a preguntar, ¿a qué hora pensás que vendrá tal persona? Decía tarde. Había otro hermano, ya no estoy hablando ahora de jóvenes, sino ya un hombre mayor, y se fue con el Señor con más de 90 años. Pero él también siempre le decía, el pastor Martínez, andás en el tren de las achuras, ¿no? Un dicho muy viejo, aparentemente ese era el último de los trenes que llegaba, ¿no? Y cuando hablamos de los trenes aquí en Uruguay hace muchos años, ellos no eran muy puntuales, que digamos. Recuerdo en una oportunidad que viajé para Montevideo, el tren 7:45, por ahí, tenía que estar acá en la estación y salimos a las 8 de la mañana. Y uno dice, bueno, pero ese no es un gran retraso, era el tren del día anterior. O sea que eran 24 horas 15 minutos de retraso, una nada. Y aquellos viajes a Montevideo eran espectaculares, eran 14, 15 horas en el tren. A veces uno se bajaba y caminaba al lado de la vía, iba más rápido que el tren. Bueno, por allá había que cambiar también de máquina o de vagones. Era toda una historia muy entretenida, muy divertida. Uno podía conocer gente y hacerse amigo de toda la vida en ese viaje, porque de verdad había que matar el tiempo con algo. Pero, volviendo a lo que nos ocupa, la palabra del Señor nos anima a ser personas que vivamos con integridad y que busquemos el perdón de Dios, porque Él sí sabe por qué llegamos tarde. Él sí sabe por qué hicimos lo que hicimos. Y la mayor parte de las veces, cuando erramos el camino, cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, es por la maldad de nuestro propio corazón. Podremos inventar un montón de excusas, podemos inventar un montón de historias, pero el problema está allí dentro. Es allí donde Dios tiene que obrar. Y Saúl era alguien que buscaba el perdón de los demás, pero no el de Dios. Eso lo tenía sin cuidado. Creo que el ejemplo más notable de esto es cuando le dice a Samuel, está bien, yo pequé. Y uno dice, bueno, al fin reconoció. Pero dice, pero ¿sabes qué? No me hagas quedar mal delante del pueblo. En realidad, él no estaba preocupado por la falta delante de Dios. ¿Sabe que el pecado corta la comunión con Dios? El pecado corta la relación con Dios. Fue lo que pasó allí en el Edén. Aquel hombre que tenía comunión con Dios, contacto con Dios, que el Señor descendía para conversar con él, a causa del pecado tuvo miedo y se escondió. Y como parte de esa maldad, porque por causa de la desobediencia entró el pecado y entró la maldad, comienza el tema de culpar a los demás. Adán va a culpar a Dios y a su esposa.
Porque él le va a decir, la mujer que me diste me engañó. Por otro lado, como digo, Eva aprendió muy rápido. Cuando Dios le pide cuenta a Eva, dice, la serpiente me engañó. Siempre que hablo de esto, recuerdo una escena de un circo. Siendo muy chico, allí estaban los payasos, desde uno muy alto hasta uno muy chiquito. Y entonces estaba el que estaba presentando, el presentador. Yo ni recuerdo el nombre del circo, yo era bastante pequeño. Sé que aquel presentador hablaba algo así como portuñol en el mejor de los casos o portugués directamente. Y entonces mientras él está hablando, vienen corriéndose, los payasos entran ahí con un problema aparentemente entre ellos, y para los que somos más grandes sabemos aquella serie de tablitas todas juntas que hacen un ruido muy fuerte, en realidad más que el golpe, y parece como que fue con todo. Venía uno de ellos con aquello, el más alto de todos, y de repente queriendo pegarle a uno que se esquiva, le da al presentador y hace aquel ruido, ¡prá! Y así que el presentador se da vuelta y dice, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y están todos en fila, desde el más alto hasta el más chiquito allá. Entonces el más alto lo que hace cuando lo encara y le pregunta si había sido él hace así. Fue el de atrás. Y encara al segundo y hace así, el de atrás. Y encara al otro y hace así, el de atrás. Y llegan hasta allá, está todavía el más chiquito, lo encara el chiquito y hace así y mira y no hay nadie atrás y salen corriendo todos. Pero ¿sabe que esa rutina de los payasos me quedó grabada y tiene una verdad? Siempre estamos buscando a alguien a quien echarle la culpa de lo que hemos hecho. Y eso va a complicar nuestra relación con Dios. Eso no nos va a dejar vivir en integridad. Y bueno, esta era la situación que Saúl estaba teniendo. El reconocimiento del pecado de Saúl pasaba por, está mal, pero si no se enteran, no está tan mal. Si queda todo medio escondidito, está todo bien. Muy parecido a la sociedad de nuestros días. A veces uno usa un juego de palabras cuando habla de la sociedad, dice la suciedad de nuestros días, ¿no? Y muy parecido, en donde hay demasiadas cosas debajo de la alfombra. Demasiadas cosas que si no se ven, entonces están bien. Pero sabes que delante de Dios, dice la palabra de Dios, que todas las cosas están desnudas. Que nada hay que podamos ocultar delante de Dios. También nosotros vimos en este pequeño estudio que estamos haciendo de que Saúl tenía un ídolo, un gran ídolo, y era él mismo. Vamos a volver a mirar así, Primera de Samuel, en el capítulo 15, el verso 12. Dice que madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Tenía que dar cuenta delante de Dios de lo que había hecho mal, pero él se levantó un monumento. Porque lo importante era ser reconocido. Lo importante era que la gente dijera, qué tremendo, qué grande que es este hombre. Cuando David, y en realidad es Dios, porque David reconoce aún en la victoria contra Goliat que no es con ejército, que no es con espada, porque le va a decir a aquel gigante que está provocando y haciendo temblar a todo el ejército de Israel, le dice, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios dio una tremenda victoria.
Era tan grande la victoria que cuando salieron a recibirlo a Saúl, se les ocurrió a la gente hacer un canto. Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Y el corazón de Saúl se llenó de amargura, se llenó de celos, se llenó de rencor. Y desde ese momento él procuraba matar a David. Tanto procuraba matar a David que él no tuvo ningún problema en usar a sus propias hijas. Él dijo, mirá, te casás con una de mis hijas y entonces vas a la guerra. Porque dijo, así entonces no lo tengo que matar yo, lo matan los filisteos. ¿Sabe? Mientras estaba pensando en lo que íbamos a compartir hoy, me acordé de uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Me acordé de Blancanieves. Y me acordé de aquella mujer malvada, espejito, espejito, ¿quién es la más linda del reino? Y el pobre espejo decía, bueno, hasta donde yo sé y por lo que escribieron en el cuento es Blancanieves. Y esta mujer se enojaba tanto que no paró hasta, según ella, quitarle la vida. Cuando pensó que ya lo había obtenido, volvió a preguntar y resulta que Blancanieves estaba viva. Yo no les voy a contar ahora el cuento, ¿verdad? Estos cuentos de los hermanos Grimm, muchos crecimos escuchándolos o leyéndolos, o nos leían el cuento, o por lo menos teníamos una idea. Las nuevas generaciones dicen que es eso, un manga, un cómic, ¿no? Son cuentos que de nuestra infancia y de nuestra niñez. Pero me hizo recordar la actitud de Saúl, me hizo recordar la actitud de aquella mujer. ¿Quién es la más linda? Bueno, entonces la mato y soy yo la más linda. Como que mejorara en algo la belleza, el hecho de que la otra persona dejara de existir. Esto era lo que le pasaba a Saúl, como que él iba a ser entonces más valiente y más reconocido si David dejaba de existir. El pecado corrompe, ciega, engaña. El pecado realmente nunca obra para bien. Siempre va a obrar para mal. Y como contraste, nosotros hablábamos acerca de David, un hombre que también erró, un hombre que también pecó. Pero vamos a ver la reacción de David frente al pecado. Allí en 2 de Samuel, en el capítulo 12 y del verso 7 al 13, nos dice de esta manera. Entonces dijo Natán a David, porque el profeta viene y le hace una historia. Le dice, mirá, había un hombre pobre que tenía una sola ovejita y la cuidaba y estaba con ella y prácticamente la oveja comía de la mano de él. Y tenía un vecino muy rico y muy poderoso que tenía todas las ovejas que quería. Pero en una oportunidad le llegó visita a este hombre poderoso, le cuenta Natán. Dice, y aquel infeliz no tuvo mejor idea que ir y matar a la oveja del vecino para compartirla con sus amigos. Y el rey se enojó y dice, qué maldad que ha hecho, cómo va a ser semejante cosa, eso está mal. Y entonces el profeta dice acá, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues? Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo
para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mire, duro lo que Natán le está diciendo a David acerca de las consecuencias nefastas y terribles del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y frente a todo esto, ¿usted se imagina a Saúl si el profeta le dijera esto? Samuel llegó el momento que temía por su vida frente a Saúl. Samuel. Así que se imagina Natán diciéndole esto a Saúl, hubiera sido desastroso. Sin embargo, al decírselo a David, a este hombre que Dios dice íntegro delante de mí, aunque había hecho lo malo, y bien malo, y Dios no lo esconde, Dios no lo pone debajo de la alfombra, aquí está, para que lo veamos y lo veamos muy claramente. Dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Pero vienen consecuencias. Va a ser y va a haber violencia dentro de la familia de David. Va a haber muchas tragedias y como consecuencia de aquel pecado. Pero, ¿sabe? Esta actitud de David que inmediatamente cuando Natán lo enfrenta con la realidad, lo primero que él dice, bueno, no, lo que pasa es que esta mujer me provocaba. Y además hay que darse cuenta de cómo son las cosas. Y no, nada de eso. Él dijo, pequé contra Jehová. Hice lo malo. Inmediatamente él va a reconocer el pecado. Mire, podemos ver mejor esto en el Salmo 51, aquel salmo donde David está pidiendo el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Saúl erró, David erró. Saúl no era un hombre íntegro. David fue íntegro delante del Señor, erró, pero se atuvo a las consecuencias. Y además de atenerse a las consecuencias, él reconoció su pecado. No va a tratar de que el pecado pase desapercibido. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No lo está metiendo debajo de la alfombra. No lo está metiendo debajo de la alfombra. No trata de que pase desapercibido. Además, sabe muy bien contra quién pecó. Mire lo que dice en el verso 4. Contra ti, le dice a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Uno podría decir, bueno, él pecó contra Urías, contra la familia de Urías. Primero que nada, él pecó contra Dios. Se dejó él, sin culpar a nadie, pero se dejó engañar por aquella seguridad o aquella autoridad que él tenía por ser el rey. Y hizo lo malo delante de Dios. Pero cuando es confrontado, lo va a reconocer y va a pedir por un cambio, pero que provenga del interior. Él sabe que el cambio no puede ser apenas exterior, no puede ser un cambio apenas en lo que se ve. Tiene que ser del interior, porque hay algunas cosas que se hacen donde nadie las ve, pero Dios sí las ve.
Por eso necesitamos que el cambio sea desde lo profundo del corazón. Allí en el verso 10, Él va a decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el cambio venga de adentro. Que la transformación venga de adentro. Que pueda haber un cambio, pero no apenas en el exterior. Un cambio realmente que nace de un corazón transformado por Dios. Y sabe, hay algo más que Él va a decir. Él va a buscar restablecer la comunión con Dios. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? En el Edén, el pecado cortó la comunión de Dios con el hombre. El pecado siempre nos corta la comunión con Dios. Y ahora lo vamos a encontrar a David preocupado, no por quedar bien frente al pueblo, sino preocupado por su comunión con Dios. Allí en el verso 11 y 12, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Clamando por esa necesidad. Señor, yo quiero otra vez caminar contigo. Yo quiero otra vez estar tomado de tu mano. Pero va a decir algo más todavía. Mire, el verso siguiente dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire, una actitud totalmente diferente a querer esconder el asunto. Al revés. Él dice: esto tiene que servir para que los demás aprendan que este no es el camino, que hay consecuencias, que lo mejor es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Corría el año 86, 1986, y estando en una conferencia, tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Luis Palau mencionar una situación que se había dado aún en esos mismos días de la conferencia. La conferencia se suponía que éramos todos predicadores. Y frente a lo que él había oído, él dice: voy a hacer un llamado al arrepentimiento, porque éramos más de 5,000, pero él dijo: hay por lo menos uno aquí que necesita arrepentirse. Pero dijo algo que me ha quedado grabado. Y él dijo: si alguien piensa que hay gozo en el pecado, pruebe la santidad. Porque el pecado nunca trae gozo. Siempre trae dolor, culpabilidad, amargura, resentimiento. Y cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando no hay una integridad, mire, aunque se busque con lágrimas, no lágrimas de arrepentimiento, sino con lágrimas de impotencia por lo que se perdió. Dice la palabra del Señor: no vaya a ser que entre vosotros haya algún fornicario como Esaú, que por un solo plato de comida perdió su primogenitura. Que el Señor nos ayude a ser íntegros, a vivir una vida de integridad delante del Señor, a vivir una vida de integridad delante de Dios. Vuelvo a decir, integridad no es no errar, integridad es estar a cuenta. Pero quiero que rápidamente veamos algún par de casos de integridad donde no hubo fracaso previo, pero que esa integridad se va a hacer visible en el día malo. Yo voy a hacer una mención muy rápida de 4 casos, muy rápida, y seguramente el miércoles que viene vamos a encarar estos 4 casos en donde se habla de integridad sin llegar a hacer lo malo delante del Señor.
porque tampoco queremos que te quedes con la idea equivocada que integridad es hacer lo malo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Usamos esto para el contraste, para ponerlo frente a la actitud de Saúl y la actitud de David. La actitud de Saúl y la actitud de David. A Saúl lo levantó Dios. Claro que también era un rey conforme al corazón del pueblo. A David también lo levantó Dios y era un rey conforme al corazón de Dios. Hay una diferencia que no es tan sutil entre una cosa y la otra. Que Dios nos ayude a vivir en integridad. Los casos que te quiero mencionar rápidamente, uno es el de Job. En el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, en el momento de la oposición, y cuando todo estaba perdido, su esposa le va a decir: ¿todavía mantienes la integridad? ¿Por qué no maldecís a Dios de una vez y ya está? Y Job va a dar una respuesta, la respuesta que nace del corazón de un hombre íntegro. No vamos a mirar hoy porque el tiempo se nos ha ido. El otro caso es el de José. Allí en Génesis, aquel muchacho que era despreciado por sus hermanos, que sus propios hermanos quisieron matarle, que en un acto de misericordia lo venden como esclavo. No era mucha la misericordia, pero por lo menos se le preservó la vida. Pero que él decide ser fiel a Dios bajo toda circunstancia. Y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar. Y en algún momento él tendría casi que todos los argumentos para justificar una mala acción, a la cual es presionado. Pero él va a decir: yo no podría pecar contra Dios. Yo no podría hacer este mal y pecar contra Dios. Eso le va a traer consecuencias. Alguien podría llegar a decir, si no conociéramos toda la historia: pero mirá, por ser íntegro, por ser y decir la verdad, le fue mal. Pero finalmente Dios va a cumplir el propósito. Finalmente Dios va a mostrar para qué lo tenía preparado. Y él es un ejemplo para poder vivir en integridad. ¿Sabe? Se considera uno de los tipos o la tipología acerca de Jesucristo. Porque alguien que pudo vivir una vida de integridad a pesar de las circunstancias adversas. Otro de los casos, el de Daniel, muy jovencito, arrancado de su tierra, de su cultura, enfrentándose a una mutilación, llevado a una tierra extraña, y allí él y sus amigos deciden no contaminarse, mantenerse fieles a Dios, a pesar de todas las circunstancias adversas. Y vamos entonces también, si el Señor lo permite, el miércoles que viene, a mirar cómo esa integridad obra en resultado, pero hasta qué punto Daniel se mantiene íntegro delante de Dios. Íntegro delante de Dios, le cueste lo que le cueste. Y el último de los casos tiene que ver con 3 jovencitos: Sadrach, Mesac y Abednego, que ellos se van a parar firme delante del rey. El rey le dice: ustedes lo hacen, si no, yo los tiro al horno de fuego. Y él dijo: rey, no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir siendo íntegros delante de Dios, fieles a Dios. Y Él nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, quiero que sepas, rey, que no vamos a adorar la imagen que te has levantado. Vamos a ser fieles a Dios. Estos 4 casos, Dios mediante, los iremos a ver el miércoles que viene, hablando de integridad, de limpieza y de pureza delante de Dios,
sin importar las circunstancias. Y seguramente voy a volver a recordarte algunos de los aspectos o algunas de las cosas que hemos puntualizado acerca de Saúl. La culpa la tenía Samuel, la culpa la tenía el pueblo. Él quería hacer las cosas bien, pero en realidad como que no le dejaban, pobre. Mi querido hermano y amigo, delante de Dios no tenemos excusa. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Pero del corazón contrito y humillado se agrada el Señor. Cuando vos podés venir y decir, Señor, aquí están mis pensamientos, aquí está la maldad de mi corazón. Señor, límpiame, lávame, como dice aquel viejo himno, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Porque quiero que mi vida, Señor, sea tuya por la eternidad. Que podamos vivir una vida íntegra para Dios. Que podamos vivir una vida que agrada a Dios por sobre todas las cosas y en cualquier circunstancia. No importa las circunstancias ni las presiones. Que nuestro corazón puede estar dedicado, como dice la palabra del Señor, a amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón. Cuando Él es la prioridad de nuestra vida, entonces también los que nos rodean van a ser bendecidos. Nuestras familias serán amadas y respetadas, porque Él es nuestra prioridad. El matrimonio se mantendrá fiel, porque Él es la prioridad. Los jóvenes y las jovencitas se mantendrán puros y puras, porque Él es la prioridad. Los no tan jóvenes también se mantendrán puros, porque Él es la prioridad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.